¿Cuál es mejor, el cepillo de dientes eléctricos rotatorio o el cepillo dental sónico? He analizado una investigación publicada hace unos pocos años y los autores de esa investigación revisaron 15 estudios clínicos sobre este tema. Y esto para encontrar una respuesta segura sobre qué cepillo de dientes es más ventajoso para tu higiene bucal. Así que mi respuesta para ti hoy la baso no en el marketing, sino en la evidencia científica. En la odontología moderna sabemos que la biopelícula dental y las bacterias son un peligro constante, un riesgo para tus dientes y para tus encías. El estudio sistemático que hago referencia investigó dos tipos de tecnología y las comparó. Por un lado el cepillo dental rotatorio y por el otro lado el cepillo de dientes eléctrico sónico. Y tal como ya he ido asomando en mis anteriores videos sobre cepillos eléctricos, los datos son claros. Y es que el cepillo de dientes eléctrico rotatorio muestra de una forma constante a lo largo del tiempo que es superior en remover la biopelícula dental comparado con el cepillo de dientes sónico. Y hablo de una superioridad significativa, importante. Esto que te digo aquí es mi opinión profesional, sí, pero además es el resultado de la extracción de datos de diversos y diferentes estudios que se han hecho sobre este tema. Estudios que se abocaron a mediciones muy específicas y que eran muy calibrados para descubrir qué tipo de cepillos era mejor en eliminar la causa de la enfermedad periodontal y de la carie dental. Soy el odontólogo Luis Marcano y mi objetivo en este video y canal es darte información en base a la evidencia científica para ayudarte a pensar mejor estas tecnologías. Si alguna vez has sentido que no todos los dientes quedan muy limpios después de un cepillado dental, este video te interesa. El metaanálisis que estoy citando segmentó a la biopelícula dental dependiendo del área o la zona donde se ubica. Por una parte está la biopelícula dental proximal, esa placa que se ubica en el área y cerca de las áreas vecinas de los dientes. Y es que en esas áreas proximales el cepillo eléctrico rotatorio le ganó al sónico con amplia ventaja al momento en la cantidad de biopelícula que remueven, que logran eliminar. Y esto con una certeza científica casi absoluta a nivel numérico. En otras palabras, los cepillos eléctricos rotatorios son excelentes en el trabajo de eliminar la biopelícula en las áreas cercanas a por donde pasa el hilo dental. Que por cierto deberías estar usando hilo dental para tu higiene oral. Otra área, otro segmento de la biopelícula evaluada fue la biopelícula marginal. O dicho de otro modo, la biopelícula dental que se ubica en el área más cercana al borde de la encía. Y en cuanto a la mayor eficiencia de remover la biopelícula marginal por parte del cepillo rotatorio, el resultado numérico es tal que solo hay un 1% de probabilidad de que ese resultado, de que esa conclusión fuera al azar. Para explicártelo de otra manera, ese número nos dice que hay una certeza científica de más del 99%. Solo existe una posibilidad entre 10.000 de que ese resultado sea por puro azar. Es decir, la victoria del cepillo rotatorio en la limpieza entre tus dientes es un hecho comprobado por la matemática, no una simple opinión comercial. Y estos resultados de la ciencia se traducen en mayor confianza en estos equipos y en mayor seguridad de que van a cumplir con el trabajo. O como ya lo vengo diciendo, los cepillos de dientes rotatorios tienen una ventaja de eficiencia extra por encima de los cepillos eléctricos sónicos. Eso sí, bien usados, y para aprender a usarlos te recomiendo una visita a la consulta odontológica. Estamos hablando de que existe una certeza casi total de la superioridad del cepillo de dientes rotatorio por encima del sónico, esto en base al metaanálisis que vengo citando. O dicho de otras palabras, el cepillo eléctrico rotatorio mecánicamente te ofrece mejores resultados que el manual y que incluso el cepillo eléctrico sónico. El rotatorio compensa donde no llegan los otros dos. Muchos pacientes me comentan, y esto es un comentario común también en internet, que evitan cepillarse ciertas áreas porque les sangran, y esto es un error, porque el sangrado durante el cepillado es un pedido de auxilio de tus encías. Te están pidiendo que elimines la biopelícula dental que está causando esa inflamación. Los resultados del metaanálisis que en este video cito son muy claros, y es que el cepillo de dientes eléctrico rotatorio es mucho más efectivo en reducir las áreas de sangrados en tu boca, porque hay que cepillar esas áreas. Por eso te acabo de decir que es un error no hacerlo. Estoy consciente de que para algunos de mis pacientes nuevos y para muchas personas en internet le puede resultar confuso elegir cuál cepillo de dientes eléctrico utilizar. Y esta confusión se extiende si nada más lo dejamos con el título de los rotatorios.
Por eso te comparto varios enlaces en la descripción y comentarios fijados de este video que te llevarán a una selección que hice de cepillos eléctricos rotatorios y que tienen algo en común, y es que todos ellos han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Y el sello de la ADA garantiza de que esos cepillos cumplen con los estándares científicos de eficacia y de seguridad. Los descubrirás siguiendo los enlaces que te dejo. Respecto a estos resultados, hay un punto importante que quiero dejar claro y quiero que sepas, y es que en ocasiones algunos ensayos clínicos son financiados por los fabricantes de estas tecnologías. Y esa es una de las razones por las que baso este video en un estudio sistemático y metaanálisis, porque ellos cruzaron la data de varios estudios clínicos y de esos 1.644 pacientes. Data que incluía los resultados del uso de los distintos cepillos de dientes eléctricos y de la salud de las encías de esos pacientes. Pero esos resultados en base a números es que sabemos que la tendencia se mantiene sólida. Me refiero a los resultados de que los cepillos eléctricos rotatorios son más efectivos al remover la biopelícula dental. Porque a lo que a ti te interesa no es si el cepillo vibra o rota de una manera o si lo hace con mayor o menor intensidad, sino los resultados que te da. Y en este caso estamos hablando de los resultados de eliminar con mayor eficacia la biopelícula dental que se acumula a diario en tus dientes. A esta altura del video quizás te estés preguntando cuál es la mejor solución para ti. Esta es una pregunta que nos responderé en el consultorio en base al diagnóstico y necesidades de cada paciente, pero sí, la ciencia nos da unas respuestas sólidas generales. Una de las respuestas es que el cepillo de dientes eléctrico rotatorio es una herramienta, una tecnología de alta precisión y que es de forma constante más eficaz a nivel de la data científica en eliminar la biopelícula de tus dientes y en lograr una mayor reducción del sangrado de tus encías. Esto comparado con los cepillos sónicos. Y esta tecnología rotatoria también tiene ventajas para pacientes que tienden a acumular muchos cálculos o que tienen los dientes muy apiñados. Pero los cepillos de dientes eléctricos sónicos siguen teniendo la ventaja de que son una alternativa viable superior al manual. Un detalle que pocos mencionan, estos cepillos de alta gama traen un sensor de presión. Si aprietas con exceso de fuerza, el cepillo te avisa o baja la velocidad por su cuenta. Esto es clave para evitar el desgaste de tu esmalte y proteger el tejido de tus encías, algo que con un cepillo manual es casi imposible de controlar con exactitud. Pero tener un cepillo de dientes eléctricos no basta. Al igual que con los cepillos manuales tradicionales, el tiempo del cepillado importa. Ninguna tecnología dental hace milagros a los 30 segundos. Los milagros se los dejamos a Lourdes. Así que los cepillos de dientes eléctricos rotatorios también necesitan que los uses y bien durante 2 a 3 minutos. Y aparte, y esto te lo digo como mi opinión profesional, pero también como datos extraídos de la investigación que estoy citando, hay una gran diferencia cuando el odontólogo instruye, le enseña al paciente cómo usar esta tecnología a cuando no lo hacen. Hay una mejora cuando el paciente es educado en cómo cepillarse los dientes con los cepillos eléctricos. La ciencia es clara, la tecnología del cepillo de oscilación-rotación es superior al sónico al momento de remover la placa dental y también en ayudarte a reducir el sangrado de tus encías cuando es causado por la biopelícula. Así que puedes confiar en los cepillos de dientes rotatorios para el cuidado de tus dientes y encías. Hasta el próximo video.